iniciando un nuevo video desde la ciudad de Antigua, Guatemala. Nos dirigimos al bello lugar de Jovitenango. Quédense hasta el final del video para ver qué es lo que nos vamos a encontrar en esta aventura. Acá iniciando ya con el recorrido, nos encontramos acá en lo que es Taquía, en Jovitenango. Acá se encuentran todas las personas que ya vienen bajando acá de lo que es el lugar. Y nosotros pues vamos ingresando acá con las personas que se encuentren en este lugar. Acá en la entrada de Jovitenango nos encontramos lo que son ya las primeras pulseras. Varios puestos acá a la entrada de este bonito lugar. Y si nos vamos más para arriba podemos encontrar también sombreros y diversidad de productos artesanales acá en la entrada de Jovitenango. Acá se pueden dar cuenta ustedes de todo el recorrido. También se encuentran bastantes pulseras, fragmentos de piedra, más sombreros. Y este es todo el entorno en el que nos encontramos recorriendo en este momento. Acá ya estamos viendo todas las vestimentas que nos encontramos acá adentro. Vamos a realizar acá un pequeño recorrido para que ustedes vean todo lo que nos encontramos en este bonito lugar. Acá continúan viendo los sombreros. Andan buscando ya un diseño para evitar el sol más que todo. Aquí nos encontramos con este tipo como de ranchitos bien sofisticados, bien artesanales. Y estos son los baños, los que nos encontramos acá en la entrada a Jovitenango, previo a agarrar la ruta al lugar de Jovitenango. Vean amigos, todo este es el entorno que nos encontramos recorriendo en este momento. Y vean amigos, acá nos encontramos con un bar para que ustedes conozcan de este bonito lugar. Y toda esta es la vista que tenemos en este momento. Acá hay bastantes lugares para que las personas también puedan venir a descansar. Toda el área natural que también rodea el bonito ingreso que le da Jovitenango acá a las personas, para que ustedes conozcan de toda la naturaleza, de todos estos lugares turísticos naturales que tenemos en Guatemala. Estos son los ranchitos que están acá, muy rudimentarios, muy bonitos también. Bueno, en este momento pues ya agarramos acá los carritos que nos llevan hasta Jovitenango. Ahí nos podemos dar cuenta de todas las personas que ya están abordando. El precio es de 50 quetzales por persona, incluye el transporte hacia Jovitenango y también la entrada que ustedes ya pudieron visualizar acá en las imágenes anteriores de este video. En este momento ya se pueden dar cuenta ustedes del recorrido que vamos realizando. Ya venimos entrando a Jovitenango, las personas que ya se bajaron acá de los vehículos que nos acaban de traer. Estas son las primeras impresiones que tenemos acá del lugar, para que ustedes se den cuenta. Allá vienen las demás personas y pues acá ya nos podemos dar cuenta de todas las personas que vienen ingresando y de las que ya están en este lugar. Área de restaurantes y área de jardinización también. Y estas son las impresiones que tenemos acá de la vista, y se pueden dar cuenta cada uno de ustedes, todas las personas que ya están dejando acá el lugar. También se cuenta con unos caballos para que las personas se puedan tomar su fotografía. Y se siente alegre acá el ambiente. Jovitenango, el pueblito de duendes. Aquí las personas se toman sus fotografías y bastantes lugares donde venden comida. Podemos dar cuenta de otras personas descansando. Otras personas se van a tirar allá de los columpios que también tiene este bonito lugar. Puestos acá de atoles de elote, atol de higo, también otros puestos acá de bebidas, otros puestos acá de procesos artesanales que elaboran por acá. Ahí nos podemos ir dando cuenta nosotros de todo lo que se encuentra en este bonito lugar. Ahí nos podemos dar cuenta de anillos artesanales que acá los elaboran. El lugar de arquería también, donde las personas practican acá el tiro con arco. Ahí nos podemos dar cuenta.
Y acá pues todo lo que nos encontramos en este lugar. Aquí adentro de las instalaciones de Jovitenango nos podemos encontrar un bonito puesto de aceites esenciales, bálsamos, cápsulas naturales. Acá también todo lo relacionado a los puestos típicos de Antigua Guatemala. En este momento vamos a proceder a realizar acá el tiro con arco, ya que las personas también se encuentran ya esperando su turno para poder realizar esta bonita actividad. Esperen, Gloria. En este momento van a proceder a tirar acá con arco. Como que lo salva porque hace lo que no cuenta. Más, suéltala ahora. Suéltala. Dos. ¿Puedes pasar? A ver si te voy a explicar. ¿A la izquierda acá? No le hagas mucha fuerza. Ajá. ¿Jala fuerte? Sí. ¿Jala ¿Cómo está? más fuerte? Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y suéltala. Eso. Suelta, quita toda la mano. Pero, ajá, tienes que abrir toda la mano. Cuidado. Lo pasa que el loco, Que se crece para. ¿Qué va a hacer? Uy, chino, es tan dura, tan violenta. Ahí está. Vamos a continuar acá con el recorrido. Llegamos al mirador. El mirador que es bien popular acá en la Antigua. En Jovitenango, allá las personas están tomando fotos. Y al fondo la hermosa vista de los volcanes. Acá también podemos ver un bar para bebidas y diferentes gustos acá para las personas. También hay bastantes áreas infantiles acá para las personas que traen niños. Nos podemos dar cuenta acá que las familias se encuentran disfrutando en este momento. Y más para allá pues también hay más lugares populares que se conocen de Jovitenango. Podemos dar cuenta acá de toda la vista que se tiene. Esto es todo lo relacionado a la aldea de duendes Jovitenango. Vean amigos, todas las personas que se encuentran en este momento acá realizando su recorrido en este bonito lugar. Hay mucho turismo también de diferentes países. Ahí se están tomando fotos las personas también. Bien amigos, y acá este lugar es muy popular para la toma de fotografías. Y acá también las personas que vienen a tomarse las fotos. Pero ahorita gracias a Dios pues no hay muchas personas. Ya todas las personas pues se van yendo poco a poco. Solo vean esta casita acá que hace referencia a los hobbies acá en Jovitenango. También hay áreas acá de descanso donde las personas se encuentran en este momento disfrutando de este grupo que se encuentra allá tocando esta hermosa melodía. Acá las personas también descansando. Acá están los sanitarios para hombres y para mujeres. Y acá también se encuentran más lugares para venir a comer adentro de las instalaciones de Jovitenango. Vamos a continuar acá con el recorrido para ver qué es lo que nos vamos a ir encontrando en las últimas partes de este recorrido. Si continuamos, acá hay un bonito lugar para tomarse fotografías. Esta es toda la vista que tenemos acá. Vamos a llegar a este juego. Acá también hay unas salas para tomarse fotos. Más lugares acá de ventas. Solo vean lo bonito que es este lugar famoso Jovitenango. Y este es todo el lugar que nos encontramos visualizando. La mayoría de áreas acá pues tiene bastante grama y hay bastantes lugares también acá para venir a comer.
Mientras unas personas vienen, otras ya se van retirando acá del lugar. Ahí los niños también se entretienen con diferentes juegos que uno se va encontrando en el recorrido. Hay más ventas artesanales acá, otros puestos de ventas artesanales allá. Y vamos a subir acá para ver qué es lo que nos encontramos. Más vistas impresionantes las que nos podemos encontrar acá. Y varias personas ya están retirando para que vean acá. Toda esta es la vista panorámica que tenemos de Jovitenango acá en Antigua Guatemala. También hay venta de dulces típicos acá, diferentes variedades que elaboran acá en Antigua Guatemala, que también podemos encontrar en diferentes partes de acá de Guatemala. Acá ya nos están preparando un atol de elote, y ahí está el delicioso atol de elote que acabamos de comprar. Y aquí está todo el mapa, todo el lugar de Jovitenango para que ustedes lo conozcan. Todas las áreas que tiene acá para que las personas puedan realizar su recorrido. También hay prendas acá inspiradas en Jovitenango para que ustedes se puedan dar cuenta ahí. En este momento ya vamos llegando a lo que es Jovitenango. Vamos a realizar un pequeño recorrido en lo que es el centro de Antigua Guatemala. Bien amigos, y ahorita nos encontramos acá en Antigua Boreal. Pasamos a degustar de unos deliciosos alimentos. Este es todo el entorno en el que nos encontramos en este momento. Acá las personas se encuentran tomando sus fotografías, otras personas van y otras vienen, y así es el alrededor en que nos encontramos recorriendo. Un lugar muy bonito para venir a degustar de deliciosos alimentos en familia. Vamos a realizar acá el recorrido para ver qué es lo que nos encontramos acá en el lugar. Acá las personas se toman sus fotografías con el rótulo de Antigua Boreal. Un lugar muy bonito para que ustedes visualicen. Acá también hay unos corazones gigantes para la toma de la fotografía. Aquí nos podemos dar cuenta de unas personas tomando las fotos. Y acá también hay un marco para fotografías. También hay áreas recreativas para niños. Al fondo también nos vamos a encontrar lo que es un arbolito navideño que ya está instalado. Y acá los rótulos, los reglamentos de los juegos infantiles. Toda el área llena de lo que es grama. Vamos a ir a ver ahorita una atracción que tiene este lugar, como también unos trampolines que están instalados para que las personas vengan a disfrutar. Acá hay una poza decorativa con pescados, pero parece que no hay ninguno. Vamos a continuar con el recorrido. Este es todo el entorno en el que nos encontramos para que ustedes visualicen. Acá está el área de trampolines, también con los reglamentos para los niños. En este momento vamos a llegar al resbaladero. Vamos a visualizar cómo las personas pasan acá en el resbaladero. Vamos a visualizar en este momento. También acá un letrero con los lugares o regiones turísticas de Guatemala en Antigua Boreal. Ahí se pueden dar cuenta ustedes con fotografías y también la historia de este bonito restaurante Antigua Boreal. Bien amigos, de esta manera vamos a ir finalizando el recorrido en lo que fue Jovitenango y partes acá de Antigua Boreal. Vamos a continuar con nuestro recorrido. Ya vamos a retornar a la Baja de La Paz, a Granados. Por el tiempo en el que nos encontramos acá, vamos a dejar el centro de Antigua Guatemala para otra próxima oportunidad. De igual manera, muchas gracias por haber visualizado este video. No olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like. Será hasta en una próxima oportunidad. Muchas gracias.